poco fue titular nuevamente de periódicos nacionales. La señora Yocasta Guzmán es directora de compra y contrataciones. Una auditoría que revela una que otras pequeñas indelicadezas, vamos a ponerlo así. No son situaciones de espanto, pero extraña que siendo ella directora de compra y contrataciones, pues no se diera cuenta de algunas cositas que no fueron muy bien vistas y que no pasaron con transparencia. Pero lo extraño de todo esto es que la señora Yocasta, que dirigía compra y contrataciones, pues la cita el Ministerio Público por los casos Medusa, Pulpo, Calamar, por todas esas situaciones y todas esas irregularidades de compras y todo ese manejo turbio que hubo, según el Ministerio Público, con millones y millones de pesos. Y esta señora que dirigía las compras y contrataciones y que era la responsable de transparentar muchos de esos procesos, como por ejemplo los pagos a Joao Santana, el asesor presidencial, ¿cómo se hicieron? De eso hay muy poca constancia. No hay un contrato, no hubo una licitación, eran pagos directos. Y entonces, ¿cómo no está ella o tras las rejas o por lo menos siendo investigada? Porque citarla para que vaya a hablar de otros y ponerse a disposición del Ministerio Público cuando ella dirigió ese departamento y ella sabe que esa dirección era vital para transparentar muchos de esos procesos irregulares que hoy denuncia el Ministerio Público. Y entonces ella queda fuera. Yo no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Al menos que ella pasara a ser testigo o a ser parte de apoyo para la investigación del Ministerio Público y no se haya dicho, como se dijo con el señor Pagán. Entonces vamos a presentar el lado oscuro de Yocasta Guzmán. Una que otras travesuras de la señora protegida, la más cuidada, la más querida. ¿Verdad que este país tiene problemas y serios? Porque esa señora debería de estar tras las rejas. Adelante, producción. El sistema de compras del gobierno dominicano se remonta al año 1917 con la Oficina Nacional de Suministro, adscrita a Hacienda y Comercio. En los años posteriores se promulgaron varias leyes y decretos que regularon las compras estatales, siendo la última y más notable la Ley 340-06. Esa ley como está entorpece el desarrollo del Estado, el desenvolvimiento del Estado. Yo sé de personas que no quieren aceptar un ministerio por todas las trabas que hay. Ahora mismo tenemos paralizado obras públicas y muchísimas cosas más por situaciones que se han dado y nudos jurídicos que se dejaron que hay que transparentar, además de las trabas que ponen con contrataciones. Fue para el año 2012 que verdaderamente el sistema de compras experimentó cambios titánicos con la emisión del decreto 543-12 que estableció el reglamento de aplicación a la normativa existente. Con el decreto empezó a operar la Dirección General de Compras como órgano rector del sistema y se abrió un mundo de posibilidades para que grandes y pequeñas empresas, así como personas físicas, pudieran hacer negocios con el Estado. Aunque la transparencia del sistema estaba clara en papel, otro gallo ha cantado al llevarse a la realidad. Es que eso tiene un sistema de intranet que se fiscaliza el que quiere. Yo entiendo que esas son cosas. Mira, hay casos en que yo conozco de personas que digo estoy violando la ley, pero tengo que resolver. Entonces hay cosas que se caen en la mata, que hay que buscar de flexibilizar un poco esa ley. Y el Estado se transparenta, fiscalizando a cada quien que tiene que fiscalizar. Ahí tenemos la Contraloría y la Cámara de Cuentas para eso. La primera en liderar la Dirección General de Compras fue la abogada Yocasta Altagracia Guzmán Santos, oriunda de San Francisco de Macorís. Antes de su llegada a esta posición,
Yocasta había desempeñado varias funciones en el tren gubernamental, que van desde consultora en el CEA y la Superintendencia de Electricidad a directora de un departamento en el Ministerio de Economía, siempre pegada a la teta estatal. ¡Qué suerte! Durante su gestión de 8 años frente al sistema de compras, los escándalos por violaciones a la ley estuvieron a la orden del día, y es que varias instituciones hicieron de las suyas ante los ojos de la señora, que curiosamente fue una de las redactoras de dicha normativa. Se conocía las reglas y excepciones al detalle, lo que le hace imperdonable haber dejado pasar tantos baches. Porque el interés de la dirección nunca ha sido trabajar en contra del país, sino trabajar para el desarrollo del país. Uno de los grandes escándalos de compras se dio a conocer en el año 2018, cuando la Cámara de Cuentas reveló en una auditoría serias irregularidades en la OMSA. Durante la gestión de Manuel Rivas, se realizaron pagos sin contratos por el valor de 2.157.174.862 pesos a proveedores inexistentes y funcionarios de la misma institución. Además, se realizaron compras directas por unos 2.209.242.493 pesos, violando los protocolos y principios rectores de la ley. Hemos comenzado a hacer la exploración y hay distribuidores que están dispuestos hasta bajar la mitad de lo que son sus beneficios para poder participar en un proceso. Y a eso es que ya estamos preparados y a eso es que ya nos vamos. Es decir, eso que ha pasado en la ONSA lo tenemos que ver como una alerta. Aunque se hizo costumbre de Yocasta pasar paño tibio a sus escándalos y su lema siempre fue "estamos investigando", llama la atención que para cuando se dieran esas irregularidades en la OMSA, ya estaba en funcionamiento en el portal transaccional, cuyo lanzamiento fue en el año 2014. Para el año 2017, era obligatorio que las unidades de compras hicieran uso de este y que todos los documentos fueran colgados. Entonces, ¿cómo se explica la nula fiscalización a esa salida de dinero sin que existieran los debidos contratos? Ese es un reclamo que nosotros incluso le hacemos al Congreso de la República, que tiene a la Cámara de Cuentas para fiscalizar. Pero la Cámara de Cuentas se ha visto en problemas tras problemas, y esos problemas internos, no sé si adrede, a propósito o qué, no le han impedido realizar la labor que le da la Constitución de fiscalizar, porque el gobierno tiene la contabilidad para fiscalizarse ello, pero la verdadera fiscalización la hace el Congreso de la República a través de la Cámara de Cuentas, y esa Cámara de Cuentas no ha funcionado. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades que tiene la República Dominicana, que es el tema de la institucionalidad. La institucionalidad es la gran debilidad que tiene el país. Para el 2017, se puso en evidencia uno de los mayores escándalos de corrupción, donde los procesos de compras estatales estuvieron plagados de vicios y el macuteo por debajo de la mesa fue la manera de ganar diversas licitaciones por la constructora brasileña Odebrecht. Los sobornos sobrepasaron los más de 92 millones de dólares. Para entonces, la directora de compras y contrataciones nos mareó con el cuento de una posible rescisión de contratos que nunca llegó. A la luz de los hechos que se han podido verificar de las actuaciones de algunos incumbentes, el tema del Ministerio Público, que ha estado investigando muchas situaciones, obviamente hubo negligencia en esa parte, porque Compras y Contrataciones debió de haber jugado su papel para que esos hechos no ocurrieran. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es cuestionable y negligente la labor desempeñada en la anterior gestión por Compras y Contrataciones, porque esas cosas no debieron de haber ocurrido. O sea, Compras y Contrataciones debió haber jugado un papel para que esas cosas no ocurrieran. Durante la gestión de Yocasta,
Las obras sobrevaluadas que los comités de compra solaparon fueron innumerables, desde hospitales hasta escuelas, construidos por la extinta OISOE. Más de un funcionario o sus allegados directos violaban la ley fungiendo como proveedores del Estado. Y nada que decir de las tantas entidades que realizaron compras al margen de la ley. Era un festín de irregularidades sin precedentes. Sin embargo, Yocasta fue intocable en su cargo. Se desconoce qué santo la protegía y aún la protege. Aunque esa ley fue un paso de avance, pero hay entuerto que hay que resolverlo. Y estoy de acuerdo de que se generalice las compras y contrataciones y que se le dé mayor participación a las micro y pequeñas empresas. Porque el Estado es el principal contratador en la República Dominicana. Eso es lo que tiene que transparentarse y que ese monopolio de grandes empresas que se llevan el 80, el 90% de las contrataciones del Estado, eso se generalice y se potencie las micro y las pequeñas empresas, pero siempre con transparencias. Finalizando su gestión, uno de los escándalos que más eco le ha producido fue la adquisición de 40,000 kits alimenticios por INAIPI durante pleno apogeo de la pandemia del COVID-19. En dicha compra, se omitieron normas para una adecuada licitación, se sobrevaluaron productos, se violó el principio de la economía y los kits estaban siendo repartidos por el proveedor cuando aún no había sido adjudicado el proceso. Un total de 100 millones serían rifados ante un comité de compras abusivo. El entramado salió a la luz gracias a que el oferente Pablo Cabrera destapó la olla de grillo, dejando en evidencia la debilidad del sistema. Probablemente berlinesa o berlinesca o pequinesa, no sé, pueda ser que tenga bajo su oprobiosa manga varios nombres que intervinieron en esta urdimbre y que se inventaron que Juan López era el responsable de esa debacle económica, cuando no fue así. Danilo Medina simple y llanamente, por recomendación de la consultoría jurídica, despidió ese grupo. Y tuvo la Procuraduría que quitarle el expediente a la Fiscalía porque no quiso avanzar con el tema. Ese es el problema. Tras la destitución de 7 funcionarios de INAIPI y que su directora Berlinesa Franco presentara su supuesta renuncia, doña Yocasta quedó impune de juicios y toda la cuava se la echó a la directora. Cada institución es responsable. ¿Qué hace la dirección? Tiene el portal para que todo el mundo conozca los procedimientos y pueda participar, pero quien define especificaciones técnicas, criterios de evaluación y todo lo demás es cada institución. Nunca en la vida, ni la dirección, y me atrevo a apostar que nadie de la dirección iba a apoyar ni iba a estar involucrado en ninguna institución. Yo quiero concluir para que quede claro que el tema de ese procedimiento de INAIPI no fue una emergencia. De su lado, Berlinesa negó esas acusaciones y su entonces abogada, Emery Rodríguez, declaró que siempre hubo acompañamiento de la Dirección de Compras. Y entonces... Pero la peculiaridad de este proceso es que con él Yocasta tuvo que presentarse por unas 8 ocasiones ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, sin que hasta el momento se sepa qué pasó con esa investigación. Todo fue cuento de camino y esta es otra que solo iba a tomar café a la PEPCA. Yo creo que el Ministerio debió de llamarla con antelación, con mucho tiempo. Yo no creo que el Ministerio Público tenga retaliación. Yo lo que creo que en el Ministerio Público hay incapacidad por falta de personal para poder investigar todos estos reclamos y toda esta denuncia que hay, que con el rumor público deberían de hacerlo. ¿Y usted no está cansada de tantos viajes para acá? Díganos un minuto.
Eso es parte de lo que los funcionarios públicos o exfuncionarios públicos tienen que hacer, rendir cuentas. ¿Solamente los interrogatorios se han concertado en el asunto de INAIPI o alguna otra institución? Así es, solo eso. Solo INAIPI. ¿Y las demás instituciones? No, pero acuérdese lo que le dijo el doctor, tenemos que guardar el silencio, pero ustedes saben que ese es el motivo por el que hemos estado viniendo. Para la sexta ocasión en la que acudiera, tras largas horas en la Procuraduría, salió a relucir que su presentación también tenía que ver con irregularidades en su declaración jurada de bienes. ¿En qué consisten, doctor, esa documentación requerida? ¿En qué consisten específicamente? Entre ellos, conciliar fechas de las declaraciones juradas de cuando ella entró, del 2012, en el cargo, hasta el 2020. Doctor, ¿y es tan amplio el cotejo de documentos que tienen que esperar una semana entera? No, lo que ocurre es que ellos tienen trabajo, tienen audiencia de medida de sujeción para el domingo y es posible que se proyecte del domingo a lunes o a martes. Doctor, el caso de William, el caso Pulpo, vamos a llamarle así. Doctor, desde las 2 de la tarde hasta ahora, muchas personas que quizás ven nuestros medios de comunicación van a decir que es mucho para presentar generales. No es mucho tiempo. Lo que ocurre es que nosotros duramos en antesala 1 hora, porque estaba la señora Guava previo a nosotros. Entonces entramos, la gente de ley, su familia, sus hermanos, sus padres, todo donde residen, trabajo, historia. Es largo el tema, porque involucra obviamente su hoja de vida. Si vemos para el 2012, cuando llegó a compras y contrataciones, presentó una declaración jurada de bienes por un valor de 58.113.686 pesos. Al cese de sus funciones en el año 2020, presentó una primera declaración que asciende a los 78.022.837 pesos. Aparentemente, y a conveniencias, dicha declaración no se correspondía a la verdad, y esos eran los detalles que supuestamente estaba aclarando ante la PEPCA. La declaración rectificativa del cese de funciones establece que su patrimonio es de unos 96.407.738 pesos. Había unos 18.384.901 pesos menos. La Cámara de Cuentas se supone que es el organismo especializado para investigar todo el que usa dinero público en la República Dominicana y debe tener técnicos con capacidad y con estabilidad laboral y con buenos salarios. Al ver los detalles en los documentos colgados en el portal de la Cámara de Cuentas, es un mar de extrañezas que no sabe uno si fueron cometidas por simple omisión o a conveniencia de la exfuncionaria. Por ejemplo, en la primera declaración de cese, vemos un local adquirido en abril del 2009 por unos 12.500.000 pesos. En la declaración rectificativa, el local aumentó a los 14 millones y sigue estableciendo que fue adquirido en el 2009. Si vemos su primera declaración presentada en el año 2012, dicho local no aparece. Por lo tanto, ¿cómo se explica la transparencia aquí, cuando se supone para esa fecha ya había sido adquirido? ¿Por qué no fue declarado? Curiosamente, este desliz en los datos fue muy bien comprendido por las autoridades, que en ningún momento se refirieron al bache. Pero desde el punto de vista de la Ley 311-14 de declaraciones juradas, esto es una falta que cae dentro del artículo 15. Falseo de datos, lo que según la normativa puede acarrear prisión de 1 a 2 años. Pero con Yocasta, bien, gracias. El Ministerio Público tiene demasiada puerta abierta. La corrupción en la República Dominicana requiere mucha dedicación y mucha entereza y mucha fortaleza para perseguirla, porque es que se ha generalizado
el tema de las infracciones y de los delitos y de la corrupción administrativa, sobre todo en el sector público, precisamente porque siempre la gente piensa que van a salir ilesos de cualquier acto de corrupción que cometan, porque no hay consecuencias. ¿Cuántos funcionarios de este gobierno no han hecho su declaración y se dio que se iban a cancelar? Y yo no conozco la primera medida que se haya tomado contra un funcionario que no haya hecho su declaración pública o que tenga relaciones comerciales con el gobierno y que haya sido sancionado. De Yocasta hemos tenido noticias recientemente debido a los resultados de una auditoría realizada los años 2017-2020 a la Dirección de Compras y Contrataciones. En esta se evidenciaron irregularidades de impuestos no retenidos por un valor de 2.116.687 pesos. Retención de impuestos sobre la renta a empleados por unos 12.707.079 pesos, cifra que sobrepasa el valor normal. Se hace mención de otra retención de unos 3.210.877 pesos. En cuanto al combustible, se demostró que la funcionaria y otros turpenes de compras tenían asignaciones de combustible mayor al 10% que establece la ley. Este ligero detalle le costó al Estado 1.117.000 pesos. Sin dudas que al santo al que le reza Yocasta hace milagros, pues con tantos cuestionamientos y escándalos a las compras durante su gestión, ya es extraño que a estas alturas no se le ha caído ni una vela. Si usted quiere volver a disfrutar de este programa o algún reportaje en especial, solamente tiene que acceder a mi canal de YouTube, Luz y Sombra TV. Para estar informado con el acontecer nacional e internacional, mi Instagram, Priena Almonte TV, y para comunicarse conmigo, el número de WhatsApp que aparece en pantalla. Vamos a una breve pausa, volvemos con más de Luz y Sombra, periodismo sin distinción. No nos cambien.